que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. El capítulo 5, el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Ahí donde está, por favor, demos una alabanza al Señor. Amén, gloria al nombre del Señor. Bueno, mis amados hermanos, gracias a Dios ya hemos orado, hemos cantado al Señor, hemos dado nuestra ofrenda, le hemos dado gracias a Dios, hemos orado por nuestras peticiones también. Y bueno, vamos entonces a escuchar la palabra de Dios. Esta enseñanza, ya la enseñanza también está siendo transmitida por Facebook, solo la enseñanza. Entonces, también saludamos a todas las personas que se conecten por Facebook y puedan ver esta palabra, esta enseñanza, y esperamos que esta palabra sea de grande bendición para todos aquellos que nos ven por el Facebook. Amén. Yo desde aquí, desde esta pantalla, los puedo ver a todos mis hermanos de Molle conectados. Gracias a Dios por eso. Y bueno, vamos entonces a escuchar la palabra de Dios allí en su casa, siendo muy reverente en el nombre del Señor Jesús. Hemos venido estudiando los libros de la Biblia. La semana pasada acabamos con el libro de Santiago y hoy comenzamos con la carta que escribió el apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Y bueno, en el tiempo que estamos viviendo, en este momento tan difícil que está viviendo la humanidad, creo que es una buena carta para que la estudiemos, la analicemos en el nombre del Señor Jesús. Pedro era el que llevaba la palabra, digámoslo de alguna manera, la vocería entre los 12. Era la figura dominante de la iglesia primitiva. El nombre de Pedro se menciona unas 210 veces más o menos, mientras que el nombre de Pablo lo encontramos unas 162 veces en la escritura. Los demás nombres de los apóstoles no suman más de 142 veces en la escritura. Así que Pedro como que ocupaba un gran lugar y era de mucha estima en la congregación apostólica, y esto lo podemos también notar en la oración que hacen por él en el libro de Hechos, capítulo 12, verso 1, que dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero miren lo que dice la Biblia, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba por Pedro. Señor, guarda a Pedro. Señor, liberta a Pedro. Señor, ayuda a Pedro. Señor, socorre a Pedro. Señor, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Señor, ten misericordia de Pedro. Libértalo, Señor. Así que parece que Pedro era de gran estima en la iglesia del Señor, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. A Pedro no se le menciona en los Hechos de los Apóstoles después del concilio de Jerusalén del capítulo 15.
Ya no se le menciona más al apóstol Pedro, pero consta en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas es mencionado en el capítulo 2, verso 11, cuando dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Parece que Pedro tuvo una visita a Antioquía y entonces allí tuvo quizás algún trato con el apóstol Pablo, y Pablo como que vio de pronto en Pedro un comportamiento no muy bueno, y Pablo le llamó la atención a Pedro. En el mismo capítulo, en el verso 7, se nos dice cuál era la misión especial del apóstol Pedro. Dice el verso 7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Entonces se nos dice que Pedro tenía un trabajo especial con los judíos, con los judíos, el apostolado de la circuncisión. Pedro trabajó en Jerusalén, trabajó en lo que hoy se conoce como Palestina, en Antioquía, en Asia Menor, Babilonia y Roma. Es probable que pasara sus últimos años en la capital del imperio donde sufrió el martirio. Si tomamos literalmente el nombre de Babilonia en el capítulo 5, verso 13, esta ciudad fue el escenario de su labor durante gran parte del intervalo entre su visita a Antioquía y su llegada a Roma. El propósito de esta carta de este líder de la iglesia, este hombre de Dios, era animar a los cristianos que estaban sufriendo. Parece que Pedro escribe esta carta para traer ánimo, para traer esperanza a la iglesia que estaba sufriendo. Cristianos judíos que habían sido expulsados de Jerusalén y habían sido esparcidos por todo el Asia Menor, Galacia, Asia y Bitinia, cuya fe estaba siendo probada por severas persecuciones. Estos cristianos estaban siendo perseguidos. Eran relativamente pocos en número y habían sido esparcidos por Asia Menor. Los enemigos del cristianismo, con el propósito de encender a los magistrados en contra de los cristianos, los acusaban de fomentar sediciones y desórdenes. Acusaban mal a los cristianos. Así que el apóstol Pedro le escribe a este grupo de personas que están sufriendo, que están siendo perseguidos, pero también le escribe a todos los creyentes en cualquier lugar. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Me están escuchando, amados hermanos, hermanos? ¿Sí? Amén. Hágame una seña que me están escuchando. Amén. Gloria al nombre del Señor. Durante todo el imperio romano, hermanos, los cristianos fueron torturados, fueron asesinados por su fe, porque ellos creían en Jesucristo el Señor. Ellos decían que Jesucristo era el Señor y los romanos no podían aceptar eso, porque para los romanos no había otro Señor más que el César. Entonces los cristianos eran perseguidos, torturados, asesinados por la fe que ellos tenían. La iglesia en Jerusalén entonces es esparcida por todo el Mediterráneo. Así que entonces, repito, el tema principal de esta carta, nos damos de cuenta acerca de el número de veces que se menciona la palabra sufrimiento y esperanza. Usted lee la carta del apóstol Pedro y va a encontrar allí que sufrimiento y esperanza sugieren que es el tema de este libro. Entonces podría denominarse como la conducta cristiana en medio del sufrimiento presente en la esperanza de la gloria venidera.
Estoy sufriendo ahora, pero tengo una esperanza de gloria. La circunstancia que estoy viviendo ahora no me va a mí a tirar al suelo, no me va a hacer claudicar entre dos pensamientos. Sí, me rodean momentos difíciles, el entorno que me rodea no es el mejor, la situación que estoy viviendo no es la mejor. En verdad estoy siendo afligido, estoy siendo perseguido, pero ¿saben una cosa? Estos momentos que estoy viviendo no me van a hacer claudicar en la fe, porque tengo una esperanza viva, una esperanza de gloria. Entonces Pedro escribe con este ánimo, escribe con este propósito de animar a aquellos hermanos que están viviendo momentos difíciles, que están siendo perseguidos, y les está dando un impulso allí. Vamos adelante, que lo que viene es grande. El capítulo 4, el verso 7 nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Es decir, tranquilos, que todo esto va a terminar en algún momento. El fin de todas las cosas se acerca. Y hermanos amados, es lo que está esperando la iglesia, que el fin de todas las cosas se acerque. Y dice, se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Nosotros debemos ser sobrios, estar despiertos. Ser sobrios, ser prudentes, estar velando en oración. Porque el fin de todas las cosas se acerca. Cristo viene por su pueblo. Cristo viene por su iglesia. Y entonces todos los padecimientos se van a tener que terminar. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que Él enjugará toda lágrima. Y que en la presencia de Dios ya no habrá ¿qué? Ya no habrá dolor. Ya no habrá angustia. Tendremos un gozo permanente. Lo dice la Biblia, lo dice Juan. Hay una esperanza en nuestras vidas, porque le veremos a Él tal como Él es y estaremos para siempre con el Señor. Es la esperanza de la iglesia. La venida del Señor debe de ser la esperanza de la iglesia. Es decir, el arrebatamiento. El arrebatamiento. No confundamos el arrebatamiento con la segunda venida del Señor. La iglesia está esperando es el arrebatamiento. Y está muy cerca, hermano. Podría ser en esta misma noche. Podría ser antes de que terminemos este servicio de este día. El Señor puede arrebatar su iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Creo que la iglesia del Señor ya no cabe en este mundo. Este mundo se ha levantado en contra de Dios. Este mundo ha levantado la voz en contra del Creador. Y parece ser que la iglesia ya no cabe en este mundo. Este mundo a lo bueno llama malo, a lo malo llama bueno. Pero ¿sabe qué está esperando la iglesia? La iglesia está esperando el arrebatamiento. La iglesia lo que está esperando es que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descienda de los cielos y que los muertos en Cristo resuciten primero, y que nosotros, los que vivimos, en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados para recibir juntamente con ellos al Señor en el aire. Es lo que esperamos. No nos podemos asombrar por lo que está pasando en el mundo. La Biblia lo dice: vendrán pestes. Miren lo que ha ocasionado el coronavirus. Ha frenado a este mundo. Lo ha frenado. Dios le ha cambiado la agenda a este mundo. Desde los más pequeños hasta los más poderosos, su agenda ha sido cambiada. Ha sido cambiada. Y en medio de ello está la iglesia del Señor, para levantar sus manos y decirle: Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Guarda a tus hijos en medio de esta dificultad. Guarda tu iglesia en medio de esta dificultad. Y como predicábamos el día sábado, en medio de esta dificultad, usa tu pueblo para predicar tu palabra, Señor. A ver si algunos logran salvarse. Use nuestras vidas en medio de esta persecución, en medio de esta angustia, en medio de esta aflicción. Pedro menciona en esta escritura, en este libro, algunas doctrinas principales del cristianismo. Menciona la muerte,
muerte de nuestro Señor Jesucristo y su sufrimiento, menciona el nuevo nacimiento por la palabra de Dios, menciona la redención por la sangre de Cristo, menciona la resurrección y también menciona la segunda venida de Cristo. Y yo estaba pensando que uno puede sufrir de muchas maneras. Hay muchas maneras por las cuales el ser humano sufre. El maltrato físico nos puede traer sufrimiento. Creo que ninguno de los que estamos aquí quisiéramos ser maltratados físicamente. La enfermedad también trae sufrimiento. De alguna manera hay sufrimiento en este mundo. Hay aflicción. El Señor lo dijo en su palabra. En el mundo tendréis aflicciones. Tendrán momentos que nos harán sufrir. Tendremos momentos de mucha tristeza. El rechazo. ¿Quiénes se han sentido rechazados alguna vez? ¿Usted se ha sentido rechazado en algún momento? Eso ha traído quizás un ardor adentro, un sufrimiento. Quizás el abandono trae sufrimiento. También cuando comenzamos quizás una labor y nos damos por vencidos. No terminamos las cosas en las que nos hemos proyectado. Y eso también trae sufrimiento. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El desprecio. ¿Cuántos se han sentido despreciados y menospreciados? También trae sufrimiento. La humillación también trae sufrimiento. ¿Cuántas veces nos han humillado y nos han mirado con malos ojos? La infamia. La infamia cuando hablan de ti cosas que tú no has hecho y de pronto hasta te perjudican en tu trabajo, hasta te perjudican en tu estudio, hasta te perjudican en tus relaciones sociales, porque alguien te ha infamado, alguien ha hablado mal de ti sin llevar razón. Y de pronto nosotros, pero ¿por qué hizo eso? Y como que a veces como que quiere confundir la mente y como que a veces no somos lo suficientemente maduros para decir, bueno, pues si a Jesucristo nuestro Señor le hicieron lo que le hicieron, ¿qué más me voy a esperar que me hagan a mí? Pero a veces nosotros no tenemos esa madurez y entonces trae sufrimiento en nuestra vida y muchas veces hasta nos quita el sueño. Hay sufrimiento por muchas cosas. Muchos cristianos del primer siglo sufrieron. Ellos sufrieron bastante. Sufrieron maltratos. Fueron perseguidos por creer y obedecer al Señor Jesús. Se comenzó en Jerusalén la persecución. Se comenzó en Jerusalén el maltrato. Pero la persecución y el maltrato se expandió por todo el mundo. Donde quisiera que hubiese cristianos, allí había rechazo, persecución, tortura, muerte. Aún hasta el día de hoy. Vaya, diga usted que es cristiano allá en el instituto, le van a mirar con otros ojos, tú eres un anticuado, tú no estás a la moda. Vaya y diga usted, varón y hembra los creó Dios. No estamos de acuerdo con la unión entre el mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, y usted va a sentir el rechazo de la sociedad. Vaya y diga usted, no, a mis hijos los educo yo. Ustedes no van a educar a mis hijos con esos valores corrompidos que los quieren educar, con esos principios de baja moral que los quieren educar. No, señor. Y usted va a notar cómo el mundo se va a venir encima de nuestra vida como una avalancha. Como una avalancha. Porque donde quiera que hay cristianismo, hay rechazo. Pero también donde quiera que hay cristianismo, hay quienes creen a esta palabra y son salvos. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, donde quiera que había cristianismo, allá había rechazo. Y Pedro, el apóstol Pedro, fue testigo. Conoció la persecución de primera mano. No se la contaron, él la vivió.
Él vivió la persecución. No es lo mismo uno contarlo, mira lo que le sucedió a Julano, a que él mismo lo cuente. Yo creo que si le diéramos la posibilidad, si Pedro estuviera aquí hoy en día y nos estuviera predicando y alguien le preguntara, oye Pedro, ¿valió la pena soportar toda la persecución? ¿Valió la pena soportar todas las amenazas? ¿Valió la pena soportar todas las aflicciones? Y estoy seguro que Pedro diría que sí. Y que Pedro repetiría las mismas palabras. Pedro diría lo mismo que le dijo a aquellos cristianos. Si ya sabe qué es lo que pasa, que yo he entendido que la fe que tenemos, la confianza que tenemos en Cristo, debe de ser sometida a prueba. Así como el oro es probado por el fuego, nuestra fe también tiene que ser probada por fuego. Vale la pena que la confianza en Cristo sea probada. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la dificultad, si algo puedo testificar, es que mi Cristo nunca me dejó solo. Mi Cristo nunca me dejó abandonado. Cuando estaba encarcelado, de allá me sacó el Señor. Cuando estaba siendo perseguido, mi Cristo iba conmigo. En todo tiempo me ayudó, en todo tiempo me auxilió, en todo tiempo me acompañó. Vale la pena ser perseguido por Cristo, vale la pena ser vituperado por Cristo, vale la pena sufrir por Cristo. Y seguro que nos repetirían las mismas palabras que dice en esta carta. No os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino más bien gozaos con Dios. Gozaos los unos a los otros. Gozaos. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que si alguien en esta noche está siendo quizás azotado por alguna prueba, quizás alguien en esta noche está siendo perseguido quizás por el hecho de ser cristiano, dele gloria a Dios, alégrese, sea feliz por eso. Pedro fue golpeado, Pedro fue encarcelado, Pedro fue amenazado muchas veces. Él vio morir a muchos hermanos. Él vio cómo la espada traspasó a muchos hermanos. Fue testigo de la dispersión de la iglesia. Fue testigo de ver a muchos hermanos cómo huían por su vida. Fue testigo. Pero por encima de todo eso, Pedro conoció a Jesucristo y nada ni nadie lo podía mover de su fe. Nada ni nadie lo podía mover de su confianza en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es que Pedro lo había visto resucitado. Porque es que Pedro fue testigo del amor, de la misericordia, del perdón de Dios. Él fue testigo de eso. Fue en ese contexto personal de lo que Pedro había vivido que Pedro escribe esta carta a la iglesia que sufría por su fe, a la iglesia que era perseguida por su fe, dándoles ánimo y esperanza y exhortándoles a permanecer en santidad, exhortándoles a permanecer en fidelidad a este Dios maravilloso. Ya voy a terminar, amados hermanos, me quedan unos 10 minuticos, gloria al Señor Jesús, pero como le decía antes, ¿para dónde nos vamos a ir? Usted ya igual está en su casa, ¿verdad? Yo lo veo que todos están en sus casitas, siendo obedientes a las autoridades. Gloria al nombre del Señor Jesús. El capítulo 1, hermano, comienza Pedro dando gracias a Dios por su salvación. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esta iglesia tiene una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta iglesia tiene una esperanza viva, hermano.
Resucitaremos, hermano. Si la muerte nos sorprende, resucitaremos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pedro llama a esta resurrección, la llama una esperanza viva. El hombre tiene esperanza en otro hombre. El hombre tiene esperanza en la empresa. El hombre tiene esperanza en castillos humanos. Y mire lo que ha hecho este virus. Todo se vino a pique. Todo se vino al suelo. Todo. Pero la iglesia del Señor no se ha venido al suelo. La iglesia del Señor sigue con sus manos levantadas porque ha confiado en aquel que nos ha amado. ¿Verdad que sí? Bendito el Dios y Padre. Para una herencia incorruptible. Espera una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice que sois guardados. Y yo somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. Para alcanzar, ¿qué cosa? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Claro, estamos contentos porque somos salvos, Cristo nos ha salvado, pero ¿sabe qué dice? Os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de la fe es la salvación. El fin de la fe no es el carro que usted quiere. El fin de la fe no es el viaje que usted quiere meter allá al país de origen. El fin de la fe no es el novio o la novia en el que ha puesto usted los ojos. El fin de la fe no son las casas y los chalés. El fin de la fe que tenemos es la salvación del alma. Porque es que ¿de qué sirve en este mundo vivir los placeres y disfrutar de los placeres y no tener persecución y no tener padecimiento? Si al fin y al cabo el alma se pierde, no sirve para nada. Es mejor sufrir en este mundo, pero tener la salvación garantizada. Es mucho mejor, es mucho mejor. Así que Pedro comienza alabanzas al Señor, dando gracias por su salvación y explicando que las pruebas sirven para perfeccionar la fe. La fe es perfeccionada cuando atravesamos pruebas. La gente debía de creer a pesar de las circunstancias. Y pone como ejemplo épocas pasadas, donde muchos profetas creyeron en el plan de salvación de Dios, aun cuando se les había revelado que esta salvación no era para ellos, es decir, que no entendían lo que ellos veían, no lo entendían. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, no era para ellos. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí, alabanzas al nombre del Señor Jesús, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Qué hermoso! Entonces vemos que personas que aunque no era para ellos, creyeron en el plan de salvación. Y en respuesta a tan grande salvación que hemos recibido, en respuesta a eso, Pedro invita o ordena a que llevemos una vida santa. Verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Así que Pedro, en virtud de lo que hemos recibido, sí, hay sufrimiento, pero seamos santos en medio del sufrimiento. Seamos fieles en medio del sufrimiento. Guardémonos, seamos íntegros en medio del sufrimiento. Sé santos como el que os llamó es santos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Ya luego en el capítulo 2 comienza hablando del crecimiento espiritual que debe de tener el cristiano en medio de la persecución. Nos invita a desear como niños el alimento necesario para crecer mediante la palabra de Dios no adulterada, cuya dulzura ya han gustado. Deseen la sana doctrina. No escuchen a cualquier charlatán por ahí que quiere comer el oído. No, usted venga, deme un abrazo y ya es salvo. Viva como quiera, haga lo que quiera, da igual. Si usted ha hecho una oración de fe, usted ya es salvo. No. Pedro les invita a escuchar la palabra no adulterada, como niños deseando la leche espiritual. Les invita a acercarnos a Cristo, la piedra viva, y a vivir una vida intachable para desarmar el prejuicio y la enemistad de los paganos que nos rodean. Aleluya. En el capítulo 2, verso 11, hasta el capítulo 4, verso 11, lo que Pedro está enseñando allí o está aclarando es cómo debe de vivir el cristiano en tiempos difíciles. Del capítulo 2, verso 11, al capítulo 4, verso 11. Usted luego lo lee en casa. Tenemos mucho tiempo, estamos en cuarentena. Yo lo invito para que usted coja y se lea Primera de Pedro. Son 5 capítulos, muy cortos. Entonces Pedro nos enseña cómo deben de vivir los cristianos. Los cristianos deben de ser irreprensibles. Del capítulo 2 al verso 12 al verso 17 nos enseña que debemos de ser irreprensibles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hay que mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, dar buen testimonio, ser de buen testimonio en medio de la persecución, en medio de ello, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nosotros no hacemos obras buenas para salvarnos, no. Hacemos buenas obras porque ya Cristo nos ha salvado. Y el que no conoce a Cristo va a ver esas buenas obras por causa del Señor. Entonces aquí nos enseña a someternos a las autoridades. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Por eso lo que estamos haciendo los cristianos en esta época es bueno. Estamos obedeciendo a nuestras autoridades. Nuestro presidente de esta nación, de España, Pedro Sánchez, tiene mi apellido y todo. Hay que obedecer. Él dice, estado de alarma, cuarentena. Solamente se sale a comprar el pan, o al trabajo, o a la farmacia. Hay que obedecer. Alguien diría, hoy pastor, pero es que ya llevo 3 días y estoy que me tiro por este balcón. Ni que alguien hasta podría decir, pastor, ¿qué penitencia estoy pagando yo? Llevo 3 días encerrado con esta mujer. 3 días encerrado con esta mujer. Vea, ahí se están riendo, vea. ¿Qué hago? ¿Me voy a escapar por algún sitio? No, hermanos, es una bendición poder estar con la familia allí, encerrados con la familia, obedeciendo las autoridades. No le tenemos miedo al coronavirus, no le tenemos miedo al coronavirus. Cristo está con nosotros, pero si tenemos prudencia, el avisado ve el mal y se esconde. El simple lo ve y pasa y cae en él. Nosotros lo que estamos haciendo es obedeciendo y sometiéndonos a nuestras autoridades, ya a los gobernantes como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad
como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Es lo que, cómo debe de vivir un cristiano, respetando sus jefes, obedeciendo a sus jefes. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ya está. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Luego nos enseña este mismo capítulo hasta el capítulo 3 las funciones que debemos de tener. Debemos de ser irreprensibles como esposos, irreprensibles como esposas, irreprensibles como hijos. Maridos, vivid sabiamente con ellas, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil. Mujeres, respetad a vuestros maridos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo debe de vivir el cristiano en medio de la persecución? Irreprensible, irreprensible. Los esposos deben honrar a sus esposas y reconocer su posición de igualdad como herederas de la gracia de vida. Finalmente, todos debíamos de ser amantes, compasivos, corteses, estimulándonos por la comprensión de que los ojos del Señor están sobre todos los justos y de que nadie podrá dañar la voluntad de Dios. Nadie. Así que si sufrimos haciendo el bien, nos alegramos por eso. Es lo que Pedro está enseñando allí. Soporten la persecución, soporten el padecimiento, soporten la angustia. Su fe tiene que ser probada. Ánimo, adelante. Y ya para terminar, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Nos enseña que el Señor Jesucristo debe de ser nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo. En medio del gran sufrimiento y dolor. Termino diciendo el capítulo 3, verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, Cristo resucitó y está a la diestra de Dios. Pero le quiero explicar nuevamente eso para los amigos que nos están acompañando. Cuando la Biblia habla de diestra de Dios, nosotros conocemos un atributo de Dios. ¿Dios es qué? Dios es infinito. Infinito. Dios lo llena todo con su presencia. Así que si vamos a buscar la diestra de Dios, vamos a ir a buscarla, nunca la vamos a encontrar, porque Dios es infinito. Dios no tiene manos. Dios es espíritu. Y cuando habla de diestra, habla de poder y autoridad. Es lo que está diciendo. Que Jesucristo, ¿qué? Está sentado en el poder de Dios, en la autoridad de Dios. Por tal motivo están sujetos a él, ángeles, autoridades y potestades. Entonces, en base a esto, en base a la autoridad que tiene Cristo, en base al poder que tiene Cristo, porque Jesucristo es el mismo Dios todopoderoso. En base a eso dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, cuando Dios se manifestó en carne, padeció por nosotros. Entonces dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Es decir, usted y yo tenemos que estar preparados.
Usted y yo tenemos que esperar el padecimiento. Si ha de venir, que venga. Yo estoy confiado en Dios. Armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y aquí dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, Pedro está diciendo, si estamos sufriendo, demos gloria a Dios, pero el tiempo que nos resta vivir en la carne, lo vamos a vivir dándole gloria a Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Claro, a ellos les parece raro que usted y yo no vayamos a la discoteca con ellos. Les parece raro que usted y yo ya no bebamos cerveza, que usted y yo ya no escuchemos a Shakira ni a esos cantantes raros que música rara. A ellos les parece raro que usted y yo, ya que nos vean leyendo la Biblia. ¿Y para dónde vas? Voy para la escuela dominical. ¿Y qué vas a hacer luego? No, pues voy a ir a la oración, voy a compartir. ¿Les parece raro eso? ¿Les parece raro eso? Pero dice la Biblia, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A los vivos y a los muertos. Entonces, en medio de esta persecución, nosotros debemos de ser fieles. En medio de este tiempo que estamos viviendo, Iglesia de Mollé, nosotros debemos de ser fieles. En medio de esta situación que estamos viviendo, hermanos y amigos que nos ven por el Facebook, nosotros debemos de ser fieles. Y Pedro nos invita en el verso 13, dice, si no gozaos, gozaos por cuanto sois participantes de padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, del mundo, Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ninguno de vosotros padezca como ladrón, ninguno de vosotros padezca como malhechor, ninguno de vosotros padezca como ladrón, entremetiéndose en lo ajeno. Pero si alguno padece, si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, dice el verso 16. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Yo quisiera que usted, donde está, levantara su mano y donde está el Señor. Tengo que padecer por ser fiel, Señor, estoy dispuesto. Si mi fe está siendo probada en este momento, Señor, ayúdeme, deme fuerza, Señor. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, tu fe, he orado para que tu fe no decaiga. ¿Qué ha pasado, maestro? Es que Satanás te ha pedido para zarandearte como se zarandea el trigo. Satanás pidió tu cabeza. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo he rogado por ti. Ay, qué bueno, maestro. Usted rogó por mí para que Satanás no me zarandee. No, 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 Pedro, yo no he rogado por eso. Tú tienes que ser zarandeado. Yo he rogado es para que tu fe no te falte en ese momento de dificultad. ¿Y por qué, maestro? Porque es que el momento de dificultad tiene un propósito. Porque tú, cuando vengas en victoria de esa dificultad, vas a ir a confirmar a tus hermanos. Es decir, muchos hermanos se van a beneficiar del padecimiento suyo y mío. Muchos hermanos van a ver, oiga, el hermano está sufriendo, mire la enfermedad que tiene, se quedó sin empleo, mire, está encerrado 15 días allá en su casa y el hermano sigue siendo fiel a Dios. Y entonces yo, esta dificultad que tengo, esto no es nada comparado con lo que está viviendo mi hermano. Y si mi hermano ha logrado salir en victoria porque Dios le ha guardado, entonces yo también me voy a humillar delante de este Dios tan bueno para también salir en victoria.
Nada que usted esté viviendo, su dificultad, su escasez, su enfermedad, no se queje por eso. No nos quejemos por eso. De antes digámosle, Señor, gracias por este momento que me está tocando vivir. Y que algún hermano reciba bendición a través de esto que estoy viviendo. Y ya el capítulo 5, amados hermanos, ya es una exhortación a los pastores, a los jóvenes y a la iglesia en general. Es una exhortación a los pastores a apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey de Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Esa ansiedad, esos desórdenes emocionales, esos desórdenes de pensamiento que nos hacen levantar a las 12 de la noche a buscar el pan y a buscar chuches a la nevera. Y luego al otro día nos vemos gordos y no nos cabe el pantalón ni la camisa, porque la ansiedad nos hizo ir a la cocina a ver, acabar con todo allí. No. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo lo estoy viendo que algunos están riendo, quiere decir que algunos se están levantando a la 1 de la mañana. La hermana Carmen dice que no. Brian dice que no, pero el cuerpo lo delata. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Así que, amados hermanos, las preocupaciones, la ansiedad, echémoslas sobre Él. No permitamos que las emociones tomen control de nuestra vida cuando tenemos un Dios que es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Vamos a orar, hermanos, en esta noche en el nombre de Jesús. Pedro termina enviando saludos, presentando a Silvano y diciendo que Marcos se encuentra con él. Y dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Bueno, no lo podemos hacer ahora porque por el coronavirus no podemos tener ese saludo ahora. Pero Pedro invita a eso. Paz sea con todos vosotros. Miren lo que dice. Mire Pedro cómo termina, hermanos. Dice, la paz sea con todos vosotros, los que estáis en Cristo Jesús. Es decir, que la paz no es para cualquiera. La paz es para los que están en Cristo Jesús. Porque Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Así que, amados hermanos, yo sé que todos los que estamos ahí, estamos en Cristo Jesús. Y vamos a darle gracias por esta palabra que nos ha dado Dios. Vamos a decirle a nuestro Dios, Señor, yo te adoro. Señor, yo te amo. Señor, tú eres mi rey. Señor, tú estás conmigo. Señor, te entrego mi corazón completamente, Padre Celestial. Tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Santo, tú eres santo. El apóstol invita a ser sobrios y a velar, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, pero al cual hay que resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, la necesidad que usted está sufriendo aquí hoy en España, juntamente conmigo, por allá en Perú hay alguna familia que la está padeciendo también. Por allá en Argentina hay alguna familia que la está padeciendo también. Pero a todos nos guarda Dios. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Ve? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos.
Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias y terminamos esta reunión, hermanos, recordándoles que mañana tenemos ayuno, estaremos en ayuno. En el nombre del Señor Jesús les enviaré la invitación, amados hermanos, para que nos acompañen en el ayuno, los hermanos que puedan, con el Señor. Y en la noche tenemos la refan. Erika, que nos está ahí, que la estoy viendo ahí con su hermano, con su cuñada. En la noche a las 7 tenemos la refan en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Levante su mano ahí donde esté el Señor. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias por tu palabra. Porque esta noche me has enseñado a que si debo de padecer, es mejor padecer como cristiano y no como un malhechor. Es mejor tener un sufrimiento como cristiano y no como un pagano. No, Señor, yo te doy gracias en esta noche. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te adoramos.